Fénix. Capítulo 137. A la mañana siguiente, el departamento de Izuku estaba envuelto en una calma tibia y silenciosa. La lluvia de la noche anterior había desaparecido, pero el cielo seguía cubierto por nubes grises que dejaban pasar una luz suave y blanquecina a través de la puerta-ventana del balcón. El ambiente tenía ese aire quieto y cómodo de los lugares donde la noche había sido larga y el descanso, aunque breve, había valido la pena. Todo estaba tranquilo. Demasiado tranquilo. El tipo de tranquilidad que solo aparece cuando dos personas dejan de cargar el mundo por unas horas y simplemente se permiten existir en el mismo espacio. Izuku fue despertando poco a poco, todavía atrapado en esa pesadez agradable del sueño. Se movió apenas entre las sábanas revueltas, soltando una exhalación lenta antes de abrir los ojos del todo. Su cuerpo todavía arrastraba el cansancio de los últimos días, pero ya no era el agotamiento tenso de antes. Era otro tipo de cansancio. Uno más suave. Más cálido. Se incorporó con pereza, despeinándose todavía más al pasarse una mano por el cabello, y se quedó unos segundos sentada al borde de la cama, intentando espabilarse. No llevaba camiseta. Solo el pantalón oscuro con el que se había quedado dormido. Cuando al fin se puso de pie y salió de la habitación con pasos lentos, medio adormilado todavía, el aroma a desayuno recién hecho lo alcanzó antes de que pudiera procesar nada más. Entonces la vio. Tori estaba en la cocina, de pie frente a la encimera, terminando de preparar el desayuno con una calma casi doméstica que a Izuku le apretó el pecho de una manera inesperada. Llevaba puesta una camisa blanca larga que le cubría el cuerpo hasta los muslos, amplia y suave, y tenía el cabello recogido en una cola de caballo alta y larga que dejaba ver mejor la línea de su cuello. El rojo intenso de su cabello, los mechones amarillos, parecían aún más vivos bajo la luz suave de la mañana. Se movía con naturalidad entre la sartén, el café y la tostadora, como si aquella escena tan simple no tuviera nada de extraordinario. Y, sin embargo, para Izuku lo tenía todo. Se quedó quieto unos segundos, apoyado en el marco que dividía el pasillo del living, observándola con una expresión todavía medio dormida, pero cargada de una ternura imposible de ocultar. No dijo nada enseguida, solo la miró. Como si necesitara convencerse de que aquello era real. Tori, sin girarse todavía, terminó de acomodar algo en un plato y habló con una sonrisa apenas insinuada. Tori, ¿mirando algo que te gusta? Eso hizo que Izuku saliera un poco de su estado de contemplación. Se le escapó una sonrisa perezosa y caminó despacio hacia la cocina. Izuku. Pues sí, pero solo un poco. La bicolor giró apenas el rostro para mirarlo por encima del hombro, y al verlo casi despeinado, sin camiseta y con esa cara adormilada tan poco heroica, no pudo evitar que su sonrisa se ensanchara. Tori. ¿Solo un poco? Izuku. Puede ser, Tori. ¿Estás mirando la comida? Izuku soltó una risa baja mientras se acercaba todavía más. Izuku. Iba a decir que tú. Además, usando así mi camisa es imposible no verte. Tori. Más te vale. Él negó con la cabeza, divertido, y se detuvo lo bastante cerca como para verla bien. El ambiente olía a café, pan tostado y algo caliente recién hecho. Tori se volvió otra vez hacia la encimera para terminar de servir los platos, pero ahora con la certeza de que él estaba justo detrás. Izuku. ¿Desde hace cuánto estás despierta? Tori. Hace casi una hora. Pero te veías muy tranquilo durmiendo y no quise molestarte. Izuku. Ya veo. Tori. No recordaba que tenías el sueño tan pesado. Normalmente eras tú quien solía despertarme. Izuku. Bueno, es porque ahora entreno a la noche. Tori soltó una pequeña risa y apagó la hornalla. Terminó de acomodar el desayuno con rapidez, sirvió el café y dejó todo listo sobre la encimera. Solo entonces se quedó quieta un segundo, su expresión se suavizó. Como si, una vez terminada la pequeña área que se había impuesto para empezar el día, pudiera permitirse sentir el rest. Giró lentamente sobre sus pies hasta quedar de frente al peliverde. Lo miró durante un momento en silencio, luego, sin decir nada, se acercó y lo abrazó. Fue un abrazo espontáneo, tibio, sincero. Thor rodeó su cintura con los brazos. Apoyó la mejilla contra su pecho desnudo, cerrando los ojos apenas un instante. Izuku reaccionó al momento. Sus brazos la rodearon con mucha más fuerza, pegándola a él con una necesidad suave pero evidente, como si todavía le costara acostumbrarse a la idea de que podía abrazarla así de fácil. El pecho del chico se expandió con una respiración más profunda. Tori notó de inmediato el modo en que él apretó un poco más el abrazo, y una sonrisa pequeña se dibujó en sus labios. Tori. Buenos días para ti también.
Izuku dejó escapar una exhalación que sonó casi a risa y enterró un segundo el rostro en su cabello. Izuku. Buenos días. Se quedaron así unos segundos. Sin apuro. Sin necesidad de moverse. Con la cocina detrás, la luz gris de la mañana entrando por la ventana y el aroma del desayuno volviéndolos a ambos. Pero después de un momento, Izuku se apartó apenas lo suficiente para mirarla. Sus ojos verdes todavía tenían esa suavidad de recién despierto, mezclada con algo un poco más vivo. Más travieso. Tori apenas alcanzó a alzar una ceja. Tori. Esa mirada me da desconfianza, Izuku. Qué exagerada, y antes de que ella pudiera preguntar nada más, Izuku la sujetó con firmeza por la cintura y la levantó con facilidad. Tori. Izuku. La sorpresa le arrancó una risa breve y un gesto de desconcierto genuino. Él no la soltó. La alzó apenas unos centímetros y la sentó con cuidado sobre la encimera de mármol, dejándola justo frente a él. Tori se quedó mirándolo con una mezcla de sorpresa y diversión, todavía con una mano apoyada en su hombro para no perder el equilibrio. La camisa blanca se acomodó sobre sus piernas mientras ella ladeaba la cabeza, entretenida. Tori. Vaya. Directo amaneciste. ¿Y siempre secuestras a la cocinera antes del desayuno? Izuku apoyó las manos a ambos lados de ella sobre la encimera y sonrió, inclinado apenas hacia adelante. Izuku. Solo cuando la cocinera me distrae demasiado. Tori soltó una risa suave, bajando la voz con una chispa pícara en los ojos. Tori. Qué conveniente. Y yo que pensaba que ibas a agradecerme por cocinarte. Izuku la observó un segundo, con esa sonrisa tranquila que cada vez le salía más fácil cuando estaba con ella. Izuku. Esto también cuenta como agradecimiento. Tori. No sé. Tu método me parece sospechoso. Izuku. Entonces tendré que convencerte mejor. La bicolor abrió apenas la boca para responder alguna otra broma, pero no llegó a hacerlo. Izuku acortó la poca distancia que quedaba entre ambos y la besó. Fue un beso lento al principio. Suave. Cálido, uno de esos que nacen más del cariño que de la urgencia. Tori respondió de inmediato, llevando una mano a la nuca del chico mientras la otra se apoyaba en su hombro. El beso se sostuvo con una ternura profunda, íntima, con ese tipo de calma que solo aparece cuando dos personas por fin dejan de luchar contra lo que sienten. Izuku inclinó un poco más el rostro, profundizando apenas el contacto, y Tori sonrió contra sus labios antes de corresponderle con la misma dulzura. No había prisa. No había tensión dolorosa, solo una necesidad tranquila de seguir cerca. Cuando al final se separaron, lo hicieron apenas unos centímetros. Tori seguía sentada sobre la encimera, con los labios curvados en una sonrisa suave y los ojos todavía medio cerrados por la cercanía. Izuku se quedó frente a ella, con una mano apoyada en su cintura y la otra todavía sobre el mármol. Tori. Bien. Tal vez tu método no está tan mal. Izuku. Menos mal. Yo pensé que me ibas a dejar sin desayunar. Tori soltó una risa baja, mirándolo con una ternura abierta, ya sin esconder nada. Tori. ¿Eres un caso serio, Izuku? Izuku apoyó la frente contra la de ella un instante. Izuku. Y vestida así, podrías provocarme un infarto. Tori. Yo. Fuku. Sí. Te ves demasiado bien usando mi ropa. Eso hizo que la expresión de la bicolor se suavizara un poco más. Sus ojos brillaron apenas con algo cálido, casi emocionado. Tori. Bueno, siempre me ha gustado vestir cosas anchas. Izuku la miró en silencio un segundo, y luego dejó un beso breve en su frente. Izuku. Lo sé. Tori dejó escapar una respiración lenta, quedándose un momento más así, cerca de él, antes de mirar de reojo los platos servidos. Tori. Bueno, si seguimos así, el desayuno se va a enfriar. Izuku. Es cierto. Tori. Y sinceramente, después de todo mi esfuerzo, sería una tragedia. Izuku sonrió y la ayudó a bajar de la encimera con cuidado. Tori acomodó un poco la camisa blanca al tocar el piso y luego le dio un pequeño golpe en el brazo. Cas juguetón. Tori. A la mesa. Antes de que vuelva a cambiar de idea y te cobre por el servicio. Izuku. Ah, ¿sí? ¿Y con qué pienso pagarte? Tori lo miró de lado, divertida, mientras tomaba uno de los platos. Tori. Ya veremos. Tengo varias ideas. Izuku soltó una risa baja y la siguió. El desayuno avanzó entre conversaciones suaves, bocados tranquilos y esa intimidad nueva que todavía se sentía casi irreal entre los dos. La luz gris de la mañana seguía filtrándose por la puerta-ventana, y la lluvia, aunque más ligera que antes, continuaba cayendo con la constancia suficiente para envolver el departamento en una calma acogedora.
Tori probó uno de los panqueques, luego bebió un poco de jugo y miró a Izuku por encima de la taza de café. Él parecía mucho más despierto que al salir de la habitación, aunque todavía arrastraba algo de esa suavidad adormilada que le daba la mañana. Después de unos minutos, la bicolor dejó la taza sobre la mesa y levantó la vista hacia él. Tori, ¿puedo usar tu teléfono? Izuku alzó apenas las cejas. Izuku. Sí, claro. ¿Para qué lo quieres? Tori. Necesito saber cómo está Briar. Quiero llamarla. Izuku asintió sin problemas y se estiró hacia la mesa ratona para tomar el celular mientras se lo tendía. No pudo evitar preguntar con natural curiosidad. Izuku, ¿te acuerdas de su número? Tori lo miró como si la respuesta fuera obvia. Tori. Izuku, es mi mejor amiga. Claro que me lo sé de memoria. Él soltó una pequeña sonrisa y le entregó el teléfono. Izuku. Bien. Punto para ti. Tori tomó el aparato, desbloqueado ya por él, y tecleó el número con rapidez. Esperó en el teléfono pegado al oído mientras la llamada avanzaba. Izuku la observaba desde su sitio con tranquilidad, apoyado contra el respaldo de la silla, sin invadir demasiado, pero claramente atento. Durante los primeros segundos, Tori mantuvo una expresión normal, casi relajada. Luego la llamada fue respondida del otro lado. Tori. Briar. Soy yo, su tono cambió enseguida. Más atento. Más cálido. Tori. Sí, ya estoy bien. Quería saber cómo estabas tú. Izuku siguió desayunando despacio, aunque su mirada volvía cada tanto hacia el rostro de la bicolor. Al principio, Tori parecía simplemente interesada, escuchando con atención. Después, una pequeña arruga apareció entre sus cejas. Intriga. Luego levantó apenas una ceja, duda. Y unos segundos más tarde, su expresión cambió por completo. Sus ojos se abrieron un poco más, y un leve color rosado empezó a aparecerle en las mejillas. Izuku la observó con más atención. Ori desvió un poco la mirada hacia la mesa, como si eso pudiera ayudarla a procesar lo que estaba escuchando. Tori. Ah. Hubo una pausa. Tori. Entiendo. Otra pausa más larga. Entonces el rubor en su rostro aumentó apenas un poco más, aunque intentó conservar el tono más normal del mundo. Tori. Bueno, sí. No, no te preocupes. Está bien. Izuku dejó la taza en la mesa con cuidado, ya demasiado intrigado. Tori siguió escuchando unos segundos más, asintió una vez pese a que Briar no podía verla y finalmente sonrió con una mezcla de diversión y sorpresa difícil de disimular. Tori. Sí, sí. Hablamos luego. Cuídate. Holgó la llamada y bajó el teléfono lentamente. Por un instante se quedó mirándolo como si todavía estuviera acomodando la información dentro de la cabeza. Izuku la observó un segundo más antes de hablar. Izuku. ¿Qué pasó? Tori levantó la vista hacia él. La expresión que tenía en el rostro lo hizo desconfiar de inmediato. No parecía preocupada. Tampoco molesta. Era algo mucho más raro. Le extendió el teléfono. Tori. Briar está, un tanto ocupada con Katsuki. Izuku frunció apenas el ceño. Izuku. ¿Ocupada cómo? Tori lo miró en silencio durante medio segundo, esperando que él hiciera el resto del trabajo mental. Y lo hizo. Solo que no de inmediato. Primero parpadeó una vez. Luego dos. Su expresión quedó completamente en blanco mientras la idea terminaba de formarse. Y entonces se atragantó con su propia saliva. Tosió de golpe, inclinándose hacia adelante mientras una mano iba automáticamente a su garganta. Tori abrió los ojos con sorpresa y enseguida tomó el vaso de agua más cercano para alcanzárselo. Tori. Izuku. El peliverde tomó el vaso y se lo bebió casi de un tirón, todavía tosiendo un poce entre medio. Cuando por fin logró recomponerse, se llevó una mano al pecho y soltó una exhalación larga, completamente vencido por la sorpresa. Izuku. Eso fue inesperado. Tori asintió con expresión todavía algo incrédula. Tori. Sí. Yo tampoco me lo esperaba. Izuku volvió a dejar el vaso sobre la mesa, se pasó una mano por el rostro, todavía procesando. Izuku. Pensé que Briar no lo iba a perdonar. Tori. Yo pensaba igual. La bicolor se recostó un poco en su silla, todavía con ese leve rubor en el rostro por no haber entendido demasiado de una conversación con tan pocas palabras. Tori. Honestamente, pensé que me iba a tocar escuchar a Briar despotricar sobre Katsuki durante el resto de mi vida. Izuku dejó escapar una risa breve, todavía incrédulo. Izuku. Kak-chan siempre logra lo que quiere. Tori inclinó la cabeza apenas y asintió. Tori. Sí. En eso tienes razón. Y hubo un pequeño silencio. No incómodo. Más bien el de dos personas tratando de acomodar mentalmente algo que no habían previsto.
Luego Tori se llevó un trozo de fruta a la boca y sonrió de lado Tori. Bueno, me alegra que puedan solucionar sus problemas. Izuku apoyó un codo sobre la mesa. Izuku. ¿En serio? Yo pensé que no te llevabas bien con Kacchan. Lori. Bueno, eso era en el pasado. Ahora lo considero un buen amigo. Aunque ese tenía ganas de matarlo cuando Briar me contó lo que pasó, eso hizo que Izuku se riera un poco más. Izuku. Y ahí está la chica que le daría una paliza a cualquiera. La bicolor tomó la taza de café otra vez, más tranquila ahora, mientras la sorpresa inicial se transformaba poco a poco en diversión. Tori. Aunque admito que me habría gustado ver la cara de Briar en el momento que decidió dejar de pelear con él. Tori soltó una risa baja. Tori. Seguro actuó como si todo estuviera bajo control. Ambos siguieron desayunando entre pequeñas bromas sobre la pareja improbable de Briar y Katsuki, todavía sorprendidos por la rapidez con que las cosas parecían haberse movido entre ellos. La mesa seguía llena de comida. Frutas cortadas, café recién hecho, tostadas, panqueques caseros que Tori había preparado apenas despertó y el jugo de naranja que todavía quedaba a la mitad. Afuera, la lluvia mantenía el mundo en pausa, y dentro del departamento el ambiente se sentía extrañamente cálido, como si incluso la sorpresa de la llamada hubiera terminado por integrarse a la suavidad de la mañana. Izuku se llevó un trozo de tostada a la boca y miró a Tori por encima del plato. Izuku. ¿Crees que Briar realmente lo perdonó? Tori se tomó un segundo antes de responder. Ori. Creo que lo quería incluso cuando estaba enojada. Así que sí. Puede que todavía tengan cosas que hablar, pero si ella estaba así de ocupada, diría que el perdón ya va bastante encaminado. Eso le arrancó otra pequeña risa al peliverde. Izuku. No voy a superar esa frase en un buen rato. Tori. Yo tampoco. Volvieron a comer con calma, dejando que el tema se asentara mientras la mañana seguía avanzando. Y aunque ninguno de los dos lo dijo en voz alta, había algo reconfortante en saber que, en medio de todo el caos de los últimos días, al menos otra historia complicada también parecía empezar a encontrar su propio camino. La llegada a la agencia de Shoto fue rápida y silenciosa. Tori surcó el aire con sus las de energía desplegadas, manteniéndose a una altura prudente para no llamar demasiado la atención desde abajo, mientras Izuku la seguía usando su nuevo poder con una soltura que todavía resultaba extraña incluso para él. Los rayos verdes aparecían y desaparecían alrededor de su cuerpo cada vez que ajustaba la velocidad cambiaba de dirección, y aunque ambos iban concentrados en no cruzarse con demasiados civiles o cámaras, había algo inevitablemente simbólico en la imagen de los dos avanzando juntos por el cielo de Musutazu. Aterrizaron en la azotea de la agencia de Shoto con un movimiento limpio. Tori fue la primera en tocar el suelo, deshaciendo sus alas en pequeñas partículas de luz anaranjada. Izuku cayó un instante después, con una flexión suave de piernas mientras la energía verde terminaba de apagarse alrededor de sus hombros. El viento de la altura les movió apenas la ropa. Ella llevaba otra vez su traje de heroína. Shoto y Malik también estaban con los suyos. Izuku, en cambio, contrastaba por completo con ellos con su conjunto deportivo, la sudadera, los pantalones cómodos y sus clásicas zapatillas rojas. La puerta de acceso a la azotea se abrió casi enseguida. Malik salió primero. Al ver a Tori, su postura se relajó de inmediato y dejó escapar un suspiro que parecía haber estado reteniendo desde hacía horas. Malik. Bien. Eso ya se ve mucho mejor. La bicolor sonrió apenas. Tori. Hola a ti también. El moreno se acercó con naturalidad, sin dramatismo excesivo, pero su alivio era evidente. Malik. Es un alivio que ya estés bien. Tori. Yo también lo agradezco. Entonces los ojos de Malik se movieron hacia Izuku, y aunque intentó mantener la postura, la sorpresa le cruzó el rostro con claridad. No solo porque estuviera allí, sino porque había llegado con Tori usando ese poder que todos ya habían oído nombrar en voz baja desde la noche anterior. Detrás de él apareció Shoto, más callado, pero no menos atento. Su mirada pasó primero por Tori, verificando casi de inmediato que realmente estaba recuperada, luego se clavó en Izuku con una intensidad mucho más directa. Shoto. Midoriya. Izuku lo miró con calma. Izuku. Todoroki. Shoto no tardó demasiado en ir al punto. Shoto. ¿De dónde sacaste ese poder? El silencio que siguió fue breve, pero claro. Malik cruzó los brazos, todavía mirando a Izuku con curiosidad. Tori giró apenas el rostro hacia el peliverde, sabiendo que la pregunta iba a llegar tarde o temprano. Izuku se rascó levemente la nuca, como hacía siempre que debía explicar algo complicado. Izuku. Es una historia larga. Pero la versión corta es que no recuperé el One for All como antes.
Lo que volvió fue la energía almacenada que había quedado dormida en mi cuerpo. Shoto no apartó la mirada. Shoto. Eso no explica cómo. Izuku asintió. Izuku. Fue Nixeart. Tori vio el pequeño cambio en la expresión de Shoto. No era sorpresa exagerada, más bien la confirmación de que estaba uniendo piezas Izuku. El factor quedó en mi cuerpo desde aquella vez en la guerra. No se manifestó entonces porque One for All seguía activo, pero cuando desapareció, las brasas no se extinguieron del todo. Solo quedaron sin un núcleo. Phoenix Earth terminó actuando como almacenamiento y recarga de energía. Malik alzó apenas las cejas. Malik. Vaya. Así que literalmente te convertiste en una batería rara. Tori soltó una exhalación divertida por la nariz. Fori. Créeme, esa también fue una de mis primeras conclusiones. Otto siguió en silencio un momento más. Luego desvió la vista apenas, como si N terminara de gustarle lo extraño de toda la situación, aunque claramente aceptaba la explicación como suficiente por ahora. Antes de que alguien añadiera algo más, Izuku habló con una firmeza tranquila. Izuku. De todos modos, lo importante es que el problema de On ya terminó. Eso cambió el aire de la escena de inmediato. Tori soltó una exhalación larga, casi como si recién entonces se permitiera sentir ese peso saliéndole del cuerpo. Tori. Gracias a Dios. Ya estaba cansada de ese lunática. Shoto llevó la mirada hacia ella y luego hacia Malik. Shoto. Aún así, les debo a ambos un agradecimiento. A ti por venir cuando te perdimos, Tori. Y a ti también, Malik. Sin su ayuda, esto habría escalado mucho más. Malik hizo un gesto leve con la cabeza. Malik. Solo hicimos lo que tocaba. Tori apoyó una mano en la cintura. Tori. Sí, bueno. Preferiría que la próxima vez Japón intente no involucrarme en un secuestro. Eso le arrancó a Malik una sonrisa corta y a Shoto una exhalación que, en su caso, casi contaba como humor. Entonces el moreno volvió a mirar a Izuku, esta vez con una expresión más seria. Malik. Midoriya, quería disculparme por mi actitud de hace unos días. Izuku parpadeó, sorprendido solo a medias. Malik. Estaba muy estresado. Y desesperado. No estaba pensando con claridad. El peliverde negó enseguida, quitándole peso. Izuku. Tranquilo. Está bien. Luego bajó un poco la mirada y añadió, con honestidad simple. Izuku. Yo también debería disculparme por cómo reaccioné ese día. Malik lo observó un segundo y luego asintió despacio. Malik. Bien. Entonces estamos en paz. Izuku. Estamos en paz. El ambiente se aflojó apenas después de eso. No demasiado, pero sí lo suficiente para que la tensión dejara de sentirse como una cuerda tirante entre todos. Fue entonces cuando Malik soltó lo siguiente con una naturalidad que contrastó bastante con el efecto que tuvo en el grupo. Malik. Ahora que lo de On terminó, supongo que nosotros tampoco tenemos muchas razones para seguir quedándonos en Japón. Tori giró apenas el rostro hacia él. Malik. Tú, Briat y yo tenemos que volver a Estados Unidos en algún punto. La frase cayó con un peso extraño. No fue dramática. No lo dijo con intención de incomodar a nadie. Era una realidad cogística, simple y concreta. Pero el silencio que siguió dejó claro que, por sencilla que fuera, seguía siendo una realidad que golpeaba en un lugar sensible. Fori no respondió enseguida. Bajó la vista un instante, como si hubiera sabido que ese momento iba a llegar, pero no hubiera querido pensarlo todavía. Luego asintió despacio. Tori. Sí. Lo sé. Otto no intervino. Malik tampoco añadió nada más. Ambos parecieron entender que esa parte ya no les pertenecía. Tori volvió la mirada hacia Izuku. Su expresión no era triste exactamente, pero sí más seria, más cargada de lo que no podía decir delante de todos. El peliverde sostuvo su mirada con la misma calma contenida. Tori. Acompáñame. Izuku no necesitó preguntar a dónde ni por qué. Solo asintió. Izuku. Sí. La bicolor se giró de nuevo hacia Malik y Shoto. Tori. Volvemos enseguida. Malik los miró un instante, luego desvió apenas la vista, como si entendiera perfectamente que esa conversación no era para terceros. Malik. Tómate tu tiempo. Shoto simplemente asintió, con esa sobriedad tranquila tan suya. Tori caminó hacia la puerta de acceso a la azotea y la abrió sin apuro. Izuku la siguió de inmediato. Mientras la puerta se cerraba detrás de ellos, el silencio que habían dejado en la azotea seguía flotando con una claridad incómoda. Porque aunque On hubiera caído y la batalla principal hubiese terminado, otras cosas todavía seguían abiertas. Y algunas de ellas no podían resolverse en una sala llena de gente. Tori entró a la habitación y cerró la puerta detrás de ambos con suavidad.
No de golpe, no como alguien que quisiera aislarse del mundo por enojo, sino como quien necesita un poco de silencio antes de decir algo que le pesa de verdad. El cuarto seguía igual que cuando salió hacia el hospital. La cama bien hecha, una chaqueta holgada en el respaldo de una silla, algunas cosas suyas sobre la cómoda y la luz gris de la tarde entrando por la ventana, apagando un poco todos los colores. Izuku se quedó cerca de la puerta al principio, sin apurarla. La conocía lo suficiente como para entender que, si la forzaba a hablar antes de tiempo, ella iba a encontrar una forma de esquivar el tema. Tori caminó hasta el borde de la cama y se sentó despacio. Apoyó los codos sobre las piernas, juntó las manos y se quedó mirando el suelo unos segundos. Tori. Odio esta parte. Izuku la miró con calma. Izuku. Ya me di cuenta. La bicolor soltó una exhalación corta, casi una risa sin humor, y alzó por fin la vista hacia él. Tori. Tengo que volver a Estados Unidos en algún momento. La frase quedó ahí, simple, sin adornos. Justamente por eso pesó más. Izuku no reaccionó con dramatismo. No apartó la mirada ni intentó fingir que no le importaba. Izuku. Sí. Tori lo observó, como si necesitara saber qué había detrás de esa respuesta tan breve. Tori. Tengo responsabilidades allá, Izuku. No puedo quedarme aquí para siempre como si no existiera nada más. Él asintió despacio. Izuku. Lo sé. Tori. Está mi agencia, Melissa, reuniones, contratos, gente que trabaja conmigo, decisiones que no puedo dejar colgadas durante semanas porque sí. Hay demasiada cosas allá que siguen moviéndose aunque yo esté acá. Izuku. Sí. Tori hizo una pequeña mueca. Tori. No me mires tan tranquilo porque me pones más nerviosa. Eso le arrancó una sonrisa leve al peliverde, que por fin se acercó y se sentó a su lado, dejando entre los dos una distancia corta, cómoda. Izuku. No estoy tranquilo. Solo te estoy escuchando. La bicolor giró un poco el rostro hacia el Tori. ¿Y qué piensas? Izuku tardó unos segundos en responder. No porque no supiera qué decir, sino porque quería hacerlo bien. Izuku. Que no quiero que te vayas. Tori bajó la mirada de nuevo. Izuku. Pero tampoco quiero pedirte algo injusto. Ella apretó un poco los dedos entre sí. Tori. Ahí está el problema, Izuku. Sí, Tori. Porque una parte de mí quiere quedarse. Su voz se volvió un poco más baja. Tori. Pero la otra parte sabe que no puedo dejar tirada mi vida allá. No sería realista. Y si hago eso, tarde o temprano me va a explotar encima, y a ti también. Izuku la escuchó sin interrumpir, con la vista fija en ella. Tori. No quiero que esto se convierta otra vez en algo que nos lastime. Su último salió más frágil. Más sincero. Izuku dejó escapar una respiración lenta y bajó la vista hacia sus manos un instante antes de hablar. Izuku. Entonces no hagamos eso. Tori lo miró. Tori. ¿Así de fácil? Izuku. No. Fácil no. Pero sí más claro. Ella esperó. Izuku. Esta vez no quiero que lo resolvamos desde el miedo. Ni tú sola por tu lado, ni yo esperando a ver qué decides. Si tienes que volver, bien. Lo hablamos, vemos cómo. Vemos cuándo. Vemos qué podemos hacer para que la distancia no se convierta otra vez en una excusa para desaparecer. Tori se quedó en silencio. Izuku. No voy a decirte que abandones tu vida en Estados Unidos. Y tampoco quiere hacer como si a mí no me importara que te vayas. Me importa. Mucho. Pero entro y repetir lo de antes. Prefiero que intentemos encontrar una solución. La bicolor lo sostuvo con la mirada, más quieta ahora. Tori. ¿Y si no encontramos una? Izuku ladeó apenas la cabeza. Izuku. Entonces la seguimos buscando. Tori soltó una exhalación nasal, breve, sorprendida pese a sí misma. Tori. Suena muy a ti eso. Izuku. Sí, bueno. Llevo años siendo insistente. Eso le sacó a ella una sonrisa pequeña, cansada pero rea. Tori. Demasiado. Y hubo una pausa breve. Afuera, el viento empujó apenas algo contra el vidrio, y el sonido rompió el silencio solo un momento. Tori. Me asusta ilusionarme. Izuku no respondió de inmediato. Giró un poco más el cuerpo hacia ella. Izuku. A mí también. Tori alzó las cejas apenas, como si no hubiera esperado que lo dijera tan fácil. Izuku. No creas que para mí esto es simple. Apenas hace unos días estaba convenciéndome de que lo mejor era no esperar nada de ti otra vez, y ahora estamos acá, hablando de cómo no rompernos cuando te toque volver. Tori tragó saliva con dificultad. Tori. Suena horrible dicho así. Izuku. Un poco. Tori. Bastante. Los dos dejaron escapar una pequeña risa, apenas suficiente para aflojar algo de la tensión. Luego Tori volvió a ponerse seria. Tori.
No quiero que pienses que estoy eligiendo irme por encima de ti. Izuku la miró con una firmeza tranquila. Izuku. No lo pienso. Tori. ¿Seguro? Izuku. Sí. Lo que pienso es que tienes una vida allá. Una de verdad. Una que construiste durante años. Y también sé que yo no puedo pedirte que la tires por la borda solo porque ahora por fin estamos dejando de ser idiotas. Eso hizo que Tori lo mirara un segundo más largo. Tori. Me gusta cuando hablas así. Izuku. ¿Así como? Tori. Como si no estuviéramos a punto de cometer el mismo error de antes. Izuku bajó la mirada un segundo y luego volvió a verla. Izuku. Porque no quiero cometerlo. Tori apoyó una mano sobre la cama entre ambos, sin tocarlo todavía. Tori. Yo tampoco. El peliverde miró esa mano unos instantes. Después acercó la suya y la cubrió con suavidad. Izuku. Entonces hagamos algo distinto. Tori no apartó la mano. Tori. ¿Cómo qué? Izuku. Primero, no decidir nada hoy. La bicolor frunció apenas el ceño. Izuku. Llevamos días corriendo de un lado a otro. Debemos relajarnos primero. Eso le sacó a Tori una sonrisa breve. Tori. Sí. Han sido unos días bastante locos. Izuku. Exacto. Así que no vamos a sentarnos ahora a tomar una decisión enorme solo porque da miedo pensar en después. Ella asintió despacio. Fuku. Segundo, tú hablas con Melissa, con tu equipo, con quien necesites. ¿Ves cuánto tiempo puedes quedarte realmente? Serían como unas vacaciones. Tori. Bien. Izuku. Y tercero, cuando sepamos eso, lo hablamos los dos. No tú sola. Los dos. A última parte hizo que algo en la expresión de Tori se ablandara por completo. Tori. Eso era lo que quería escuchar. Izuku. Lo imaginé. Tori. Porque eso fue lo que faltó la otra vez. No que me detuvieras. No que me obligaras a quedarme. Solo, que pudiéramos verlo juntos. Izuku apretó apenas su mano. Izuku. Sí. Lo sé. La bicolor lo miró con los ojos un poco más brillantes. Rory. Me habría ahorrado 8 años de estupidez. Izuku. A mí también. Eso le arrancó una risa más clara. Corta, pero real. Y esa risa le alivió a él el pecho más de lo que esperaba. Tori se giró un poco más hacia él. Tori. Entonces vamos a intentar encontrar una solución. Izuku. Sí. Tori. Una de verdad. Izuku. Sí. Tori. Y no vamos a dejar que lo que pasó antes nos vuelva a lastimar a los dos. Izuku sostuvo su mirada y asintió con más firmeza. Izuku. No lo voy a permitir. La frase fue simple, pero a Tori le pegó directo en el pecho. Bajó la vista un segundo, respiró hondo y luego, sin pensarlo demasiado, apoyó lentamente la cabeza en el hombro de él. Izuku no se movió. Solo inclinó apenas la cabeza hasta rozar con suavidad el cabello de ella. Tori. Gracias. Izuku. No me agradezcas todavía. Aún no resolvimos nada. Tori. Ya lo sé. Pero, esto ya es mucho más de lo que tuvimos la última vez. Izuku miró hacia la ventana por un instante y luego volvió a bajar la vista hacia ella. Izuku. Sí. Supongo que sí. Tori siguió apoyada en el hombro de Izuku unos segundos más, mucho más tranquila que cuando había entrado a la habitación. El peso de la conversación seguía allí, claro, pero ya no se sentía como una soga apretándoles el pecho. Ahora era algo que podían mirar de frente sin que uno de los dos saliera corriendo primero. Afuera, la tarde continuaba gris sobre la agencia de Shoto, y dentro del cuarto el silencio había dejado de ser incómodo. Tori habló sin moverse demasiado. Tori. ¿Te molestaría si me quedo unos días más antes de decidir nada? Izuku casi sonrió. Izuku. Tori, me molestaría bastante más que te fueras corriendo solo porque esto de miedo. La bicolor cerró los ojos un instante, dejando que esa respuesta terminara de asentarse dentro de ella. Tori. Bien. Entonces me quedo unos días más. Izuku. Bien. Hubo una pausa breve. Tori. Y luego vemos. Izuku. Y luego vemos. Tori levantó apenas la cabeza para mirarlo, todavía con la mejilla cerca de su hombro. Tori. No suena tan terrible cuando lo dices así. Izuku. No lo es. Solo asusta. Ella sonrió apenas. Tori. Qué bueno que al menos lo admites. Izuku. Contigo ya no quiero fingir tanto. Eso le aflojó algo más por dentro. La bicolor lo observó unos segundos y luego volvió a apoyarse en él, más tranquila que al entrar. El problema seguía existiendo. Estados Unidos seguía estando lejos. Sus responsabilidades no iban a desaparecer. Pero ya no lo estaban mirando como si fuera otra despedida inevitable. Y entonces Izuku habló otra vez. Su voz fue más baja. Más pensada. Izuku. Mientras estés aquí, me gustaría que pasaras esos días conmigo. Tori se quedó inmóvil un instante.
Levantó la cabeza despacio y lo miró, claramente sorprendida. Tori. ¿Y contigo? Izuku asintió, manteniéndole la mirada. Izuku. SF, la bicolor tardó un segundo en responder. Tori. Izuku, no quiero invadir tu privacidad. La frase salió sincera. Sin juego. Sin doble intención. Libra L1 notó enseguida Izuku. No sería eso. Tori. Es tu departamento. Tu espacio. Tu rutina, no quiero molestarte o complicarte. Eso le sacó una sonrisa suave a Izuku. No me la estás complicando. Tori hizo una pequeña mueca, todavía insegura Tori. No sé si eso es muy objetivo de tu parte ahora mismo. Izuku soltó una exhalación breve, casi una risa. Izuku. Tal vez no. Pero igual lo digo en serio, se acomodó un poco más hacia ella antes de seguir. Izuku. Me gustó pasar ese tiempo contigo en mi casa. Me gustó desayunar contigo, escucharte caminar por ahí como si siempre hubieras estado allá. Hablar contigo como hace 8 años. Eso le arrancó a Tori una sonrisa pequeñilla. Tori. ¿En serio? Izuku. En serio. Ella bajó un poco la mirada, todavía con esa sorpresa cálida mezclada con duda. Tori. Aún has. Izuku. Tori. La bicolor volvió a mirarlo. Izuku. No te lo estoy ofreciendo por compromiso. Quiero que estés conmigo esos días, de verdad. Tori se quedó callada. La insistencia de Izuku no era pesada ni invasiva. Justamente por eso le pegó más. Porque estaba siendo claro. Directo, porque no la estaba dejando escabullirse detrás de la excusa cómoda de no quiero molestar. Tori. Eres bastante terco cuando quieres. Izuku. Siempre lo fui. Tori. SF, eso no te lo discuto. Izuku ladeó apenas la cabeza. Izuku. Entonces quédate conmigo estos días. Tori sostuvo su mirada unos segundos más, después dejó salir el aire lentamente, y sabiendo que la respuesta estaba tomada desde antes de abrir la boca. Tori. Está bien. Izuku no dijo nada enseguida, pero algo en su expresión se relajó de inmediato. Tori. Me quedaré contigo unos días. La sonrisa que le apareció fue pequeña, pero completamente real. Izuku. Bien. Tori entrecerró apenas los ojos. Tori. No pongas esa cara de victoria. Aún puedo cambiar de idea. Izuku. No lo harás. Tori. Qué confiado. Eso le sacó una risa baja. Justo entonces el teléfono de Izuku vibró en el bolsillo de su sudadera. El sonido cortó la calma lo bastante como para que ambos miraran hacia abajo casi al mismo tiempo. Izuku sacó el celular, lo desbloqueó y frunció apenas el ceño al ver la cantidad de mensajes nuevos. Izuku. Es el grupo de la clase. Tori se enderezó un poco, curiosa, todavía sentada muy cerca de él. Izuku bajó el teléfono entre los dos para leerlo mejor, y la bicolor también pudo ver la pantalla. El chat de la ex clase A estaba bastante activo. Denji había mandado varios mensajes seguidos, como de costumbre. Kaminari. Ya quedó organizado para este viernes, Kaminari. Y no acepto excusas de nadie. Kaminari. Vamos a celebrar que Todoroki llegó al segundo puesto del ranking como se debe. Tori se quedó mirando la pantalla un segundo más, viendo cómo Mina reaccionaba. Con demasiados emojis, Zero hacía un chiste innecesario y Kirishima ya estaba escribiendo algo sobre llevar carne. Izuku notó que ella seguía leyendo por encima de su hombro y levantó apenas la vista hacia ella. Izuku. ¿Quieres ir? La bicolor parpadeó y lo miró, claramente tomada por sorpresa. Tori. Yo. Izuku. Sí. Tori se puso un poco tensa de golpe. Tori. No ese. Izuku esperó. Tori. Han pasado 8 años, Izuku. No quiero incomodarlos. Apenas vi a algunos durante el operativo. A Hiro, Eijiro, Toru, Shinzo, Shoto. Pero al resto no los he visto desde que llegué. El peliverde la observó con calma. Izuku. Sigues siendo parte de nuestra clase. Tori bajó la vista un instante. Tori. No se va a sentir así para todos, Izuku. Sí se va a sentir así. Ella hizo una mueca leve. Tori. ¿Estás muy seguro para alguien que no puede hablar por 20 personas a la vez? Izuku casi sonrió. Izuku. No hablo por 20 personas. Pero sí sé una cosa. Volvió a bajar la pantalla del teléfono entre ambos. Izuku. Tú perteneciste a la clase A igual que Aoyama. Y DL está incluido también. Tori guardó silencio. Izuku deslizó un poco más el chat con el pulgar. Entonces apareció un mensaje más reciente. Katsuki. Yo voy a llevar a Brian. La bicolor se quedó quieta un segundo al leerlo. Izuku la miró de reojo, notando de inmediato el pequeño cambio en su expresión. Izuku. ¿Eso ayuda un poco, año? Tori soltó una exhalación breve por la nariz. Tori. Un poco. Él la siguió mirando, paciente. Izuku. Tori, la bicolor giró el rostro hacia él. Izuku.
Vamos, sé que te divertirás. Ella dudó todavía unos segundos más, claramente peleando consigo misma entre la nostalgia, los nervios y las ganas reales de volver a ver a todos. Tori. ¿Y si realmente los incomodo? Izuku. No lo harás. Tori. ¿Y si se siente raro? Izuku. Probablemente se sentirá raro los primeros 5 minutos. Después Mina va a gritar algo, caminar y va a decir una tontería y todo va a ser normal otra vez. Aunque si vas a tener que disculparte, eso le arrancó una risa que no esperaba Tori. Supongo que sí. Izuku. Lo sé. Ella miró otra vez el mensaje de Katsuki. Luego el nombre de varios más en el chat. Luego a Izuku. Tori. Está bien. El peliverde no habló. Solo esperó a que ella terminara. Tori. Iré. La sonrisa de Izuku apareció enseguida, más abierta esta vez. Izuku. Bien. Tori levantó una ceja. Tori. Pero sigo pensando que esto puede salir raro. Izuku. Puede. Tori. Y si sale raro, te voy a culpar a ti. Izuku. Acepto el riesgo, ella negó con la cabeza, divertida. Tori. Qué valiente. Izuku miró un segundo el teléfono y luego volvió a verla con una expresión más cómplice. Izuku. Igual, podríamos no decir nada. Tori frunció apenas el ceño. Tori. ¿Cómo que no decir nada, Izuku? Que no sepan que vas a ir. La bicolor lo entendió al instante y una chispa divertida le cruzó la mirada. Tori. ¿Quieres que sea una sorpresa? Izuku. Sí, Tori sonrió despacio. Tori. Eso sí me gusta. Izuku. Entonces queda entre nosotros. Tori. Trato hecho. Izuku guardó el teléfono en el bolsillo otra vez y la miró un instante más. La tensión que había llenado la habitación al entrar ya no estaba. Seguía habiendo temas sin resolver, claro, pero ahora se mezclaban con otra cosa. Con pequeños planes. Con días compartidos. Con una reunión por delante. Con la sensación de que por primera vez en mucho tiempo el futuro dejaba de ser una amenaza y empezaba a parecerse, aunque fuera un poco, a una posibilidad. Tori se levantó despacio de la cama. Tori. Entonces luego tendré que hacer mis maletas. Izuku también se puso de pie. Izuku. ¿Para quedarte temporalmente conmigo? La bicolor lo miró de lado, con una sonrisa suave. Tori. Sí. Ya que cierto chico insistió demasiado. Izuku. Qué bueno que funcionó. Tori soltó una risa baja. Después se acercó un paso más a él y lo miró con una calidez tranquila, muy distinta a la tensión con la que había entrado a la habitación. Tori. Gracias. Izuku ladeó apenas la cabeza. Izuku. ¿Por qué? Tori. Por no dejar que esto se convierta otra vez en una despedida antes de tiempo. La respuesta lo dejó en silencio un instante. Luego extendió una mano y le acomodó con suavidad un mechón de cabello detrás de la oreja. Izuku. Esta vez no voy a dejar que pase así. Tori sostuvo su mirada un segundo más. Luego asintió. Y juntos salieron de la habitación, dejando atrás el peso cerrado con el que habían entrado. Después vendrían las maletas, las explicaciones prácticas y todo lo demás, pero por ahora eso bastaba. Iban a intentarlo. Y esta vez, al menos, no pensaban hacerlos separados. La semana pasó volando. Entre el trabajo remoto que todavía tenía pendiente con su agencia, algunas llamadas inevitables con Melissa y esos días extrañamente tranquilos en el departamento de Izuku, Tori casi no tuvo tiempo de detenerse en pensar en todo lo que había ocurrido. Pero el viernes llegó igual, inevitable, y Core en la reunión con la ex clase A para entonces, Izuku ya había vuelto a su rutina en agua, sus días de licencia habían terminado, así que esa mañana salió temprano rumbo a la academia. Incluso antes de entrar, varios periodistas lo abordaron otra vez para preguntarle por su poder, por el rumor de su regreso como héroe y por lo ocurrido con Empress Ember, pero el peliverde, siguiendo al pie de la letra el consejo de Tori, simplemente siguió caminando e ignoró a todos. No era fácil para él, pero al menos esta vez no dejó que la presión lo arrastrara y mientras tanto, Tori estaba en el departamento, terminando unos papeles de la agencia desde su portátil, instalada en la mesa con una taza de café ya medio fría a un costado. Cuando por fin cerró todo lo importante, se dejó caer un poco hacia atrás en la silla y miró la hora. Ya faltaba bastante menos de lo que le hubiera gustado para la reunión. Eso bastó para que un cosquilleo incómodo le cruzara el estómago. No tardó demasiado en llevar toda su ropa a la cama y, como si aquello fuera una misión táctica y no una simple salida, acabó dejando varias prendas esparcidas por el colchón. Pocos minutos después ya estaba en videollamada con Briar, quien desde el otro lado la observaba con toda la calma del mundo mientras terminaba de arreglarse también. Briar, muéstrame otra vez lo que pensabas ponerte. Tori tomó el teléfono y enfocó la cama. Tori, tengo opciones. Briar, Tori, eso no son opciones.
La bicolor soltó una risa corta y tomó finalmente el conjunto que había dejado a un lado, el que de verdad le gustaba desde el principio, pero que igual había necesitado la validación de su mejor amiga para decidirse. Cuando volvió a ponerse frente a la cámara ya estaba cambiada. Llevaba exactamente el outfit que había elegido de la imagen. Un top blanco corto y ajustado y una chaqueta estilo varsity de color azul con mangas negras y detalles blancos en los puños y en los hombros, pantalones cargo anchos en tono gris claro con patrón de camuflaje y unas botas marrones de estilo urbano. El conjunto tenía ese aire desenfadado y seguro que iba perfecto con ella. Su cabello, rojo intenso con mechones amarillos abundantes y peinado con ese estilo tan parecido al de Sunset Imer, caía suelto alrededor de su rostro y sobre la espalda, dándole todavía más fuerza al look. Briar la observó unos segundos en silencio. Briar. Bien. Ahora sí, Tori. Ahora sí que... Briar. Ahora sí estás bien. Tori sonrió un poco al escuchar eso. Tori. Sabía que iba por buen camino. Briar. No, lo que sabías era que ibas a terminar usando ese outfit desde el principio. Solo querías dramatizarlo un rato. Tori. Me conoces demasiado. Briar. Lamentablemente, sí, la bicolor se dejó caer sentada en la orilla de la cama, todavía con el teléfono en a mano. Tori. ¿De verdad se me ve bien? Briar entrecerró los ojos, como si la estuviera analizando con la mayor seriedad del mundo. Briar. Que sí, Tori. ¿Te ves bien? Eso le arrancó una risa genuina. Tori. Gracias por ayudarme. Briar. Para eso estoy. Hubo unos segundos más de charla ligera entre ambas. Tori fingía estar tranquila, pero Briar la conocía demasiado bien como para no notar el nerviosismo debajo de esa fachada relajada. Le recordó que no tenía que demostrarle nada a nadie, que iba a estar todo bien y que, si las cosas se ponían raras, al menos ella también estaría allí. Que justo en ese momento, cuando Briar desvió apenas la mirada hacia un costado como si hubiera escuchado algo fuera de cámara. Su expresión cambió apenas, lo suficiente para que Tori supiera de inmediato de quién se trataba. Tori. ¿Ya llegó? Briar. Sí. Tori. Katsuki. Briar. El mismo. Tori. Luego me cuentas todo. Briar. Claro, nos vemos allá. Tori. Nos vemos. La videollamada terminó y la habitación quedó en silencio. Tori se quedó unos instantes sentada en la cama, con las manos apoyadas a los costados, mirando la pantalla ya apagada del teléfono. El nerviosismo volvió con más fuerza en cuanto quedó sola. 8 años eran demasiado tiempo. Había visto a algunos durante operativo, sí, pero no era lo mismo. Aquello sería distinto. Más íntimo. Más real. Poco después, Izuku le envió un mensaje para avisarle que él ya estaba saliendo de Aoa y que probablemente llegaría antes al lugar. También le recordó que la idea era que ella apareciera al final, como sorpresa, así que podía tomarse su tiempo. Tori leyó el mensaje 2 veces y dejó escapar un suspiro largo antes de guardar el móvil. Terminó de acomodar el cabello frente al espejo, se puso unos aros pequeños, amó su bolso y salió del departamento. No quería arriesgarse a ser interceptada por civiles o periodistas, así que decidió moverse usando su don, manteniendo suficiente altura y evitando zonas demasiado concurridas. Recorrió el trayecto con rapidez y descendió varias calles antes del sitio de la reunión para no llamar la atención. El lugar elegido era un restaurante reservado para la ocasión, amplio, elegante sin ser excesivamente formal, con ventanales grandes y una iluminación cálida que filtraba hacia la calle. Desde fuera podían distinguirse sombras en movimiento, mesas ocupadas, gente caminando y ese ambiente vivo de una reunión que ya estaba en marcha. Tori se quedó quieta frente a la entrada durante unos segundos, observándolo todo con una mezcla extraña de nostalgia, ansiedad y algo muy parecido a la ternura. Entonces su teléfono vibró. Era otro mensaje de Izuku. Izuku. Ya estamos todos. Puedes entrar cuando quieras. La bicolor tragó saliva y soltó una sonrisa leve, un poco incrédula ante lo rápido que le latía el corazón por algo tan simple como abrir una puerta. Se acomodó la chaqueta azul sobre los hombros, respiró hondo una vez y finalmente avanzó. Y a empujar la puerta, el murmullo del salón la recibió de inmediato. Voces, risas, eónido de cubiertos, conversaciones cruzadas. Durante un segundo nadie la notó. Varias personas estaban ocupadas hablando entre sí, otras estaban de espaldas y algunas simplemente no miraban hacia la entrada. Hasta que alguien sí lo hizo. Esa persona se quedó completamente quieta al reconocerla. Como si el silencio se hubiera encendido de golpe en cadena, varias cabezas empezaron a girarse una tras otra hacia la puerta. Las conversaciones se fueron apagando. Las miradas empezaron a caer sobre ella. El verdadero reencuentro con la ex clase acababa de empezar. La primera en reaccionar fue Mina.
Quedó completamente congelada apenas la vio en la puerta. Sus ojos se abrieron de golpe, la boca se le entreabrió y por un segundo pareció que ni siquiera supo cómo respirar. Luego, como si el impacto le hubiera llegado de lleno al cuerpo, se puso de pie tan rápido que casi tiró la silla hacia atrás. Mina. No, no puede ser. O se fue el instante exacto en que el salón cambió. Las conversaciones se apagaron una detrás de otra. Los cubiertos dejaron de sonar, las cabezas empezaron a girarse hacia la entrada, y cada rostro que se volvía hacia ella asaba por la misma secuencia. Confusión, reconocimiento, sorpresa. Y después algo mucho más fuerte. Porque no era solo que Tori hubiera aparecido de golpe. Era que, para la mayoría de ellos, no la habían vuelto a tener así delante desde hacía 8 años. 8 años desde que se fue a Estados Unidos. 8 años en los que solo la vieron a través de noticias, entrevistas, rankings, escenarios y titulares. 8 años en los que Tori estuvo en el mundo, sí, pero no ahí. No con ello. Ochako fue una de las primeras en ponerse de pie también, llevándose una mano a la boca con los ojos completamente brillantes. Momo tardó un segundo más, como si necesitara confirmar que no era una ilusión. Ida quedó tieso en su lugar, recto como siempre, pero con una expresión tan claramente conmovida que toda su compostura dejó de servirle. Suyu parpadeó una vez, suave, y una calidez tranquila le llenó la mirada. Zero se quedó con la boca abierta. Kaminari directamente soltó una exclamación a medio camino entre una risa y un grito. Incluso Aoyama, más atrás, se quedó inmóvil unos instantes antes de sonreír con una emoción silenciosa. Tori apenas alcanzó a respirar hondo. Porque Mina fue la primera en cruzar el salón. La chica de piel rosada casi corrió hasta ella y la abrazó con tanta fuerza y emoción. Ruela bicolor tuvo que dar un pequeño paso hacia atrás para sostenerse. Tori se rió apenas por la sorpresa, pero enseguida le devolvió el abrazo con la misma fuerza. Mina. Tori. Dios mío, eres tú. De verdad eres tú. Tori. Hola, Mina. Mina. No. No puedes decir hola como si nada. Hizo que varias risas nerviosas estallaran a la vez alrededor. Tori sintió que la tensión inicial se le rompía un poco en el pecho. Tori. Jeje. Mina se apartó lo justo para mirarla de arriba abajo, todavía con los ojos enormes. Mina. Te ves increíble. Pero eso no importa ahora. Volviste. Y entonces Ochako llegó. No corrió como Mina se acercó más despacio al principio, como si todavía le costara leer lo que estaba viendo. Pero cuando por fin estuvo frente a ella, la expresión en su rostro dijo todo lo que no pudo ordenar en palabras a tiempo. Había alegría, alivio, nostalgia y algo quebrado por los años que no alcanzaron a borrar el cariño. Sin decir nada más, la abrazó fuerte. Tori sintió como Ochako tembló apenas al rodearla con los brazos, y eso le apretó el pecho de una forma inesperada. Ochako. Me alegra mucho verte. La voz le salió baja. Más sincera de lo que quizá había querido mostrar delante de todos. Tori. A mí también, Ochako. Ochako se apartó un poco, todavía sonriendo, con los ojos brillosos. Ochako. 8 años, Tori. Tori. Sí. Lo sé. Ochako. Te juro que todavía no lo proceso. Tori. Yo tampoco, la verdad. Eso le arrancó a Ochako una pequeña risa temblorosa. Después fue Momo quien se acercó. Más serena, más contenida, pero igual de conmovida, se detuvo frente a Tori un segundo entero, observándola como ese quisiera asegurarse de que realmente estaba ahí, frente a ella, en carne y hueso, y no como una imagen más en alguna pantalla. Momo. ¿De verdad eres tú? La frase salió casi como un suspiro. Tori sonrió con suavidad. Tori. Sí. Esta vez sí soy yo de verdad. Momo no respondió enseguida. Solo la abrazó con una delicadeza que no escondía en absoluto lo mucho que la había extrañado. Momo. Me alegra muchísimo verte bien. Tori. Gracias, Momo. Momo. Nos preocupamos mucho por ti. Pero, esto es mucho mejor que preocuparse frente a una pantalla. Tori sintió como algo se le aflojaba por dentro. Tori. Sí. Definitivamente sí. Caminar y ya no pudo esperar más y prácticamente irrumpió en la escena, señalándola como si temiera que fuera a desaparecer si no la marcaba con el dedo. Kaminari. Midoriya, eres un traidor. Tú sabías esto. Lo sabías y no dijiste nada. Desde un poco más atrás, Izuku levantó apenas una mano, con una sonrisa tranquila que apenas podía ocultar lo feliz que estaba viéndola así. Fuku. Era una sorpresa. Kaminari. Sí, bueno, casi me da algo. Esto es muchísimo mejor que cualquier otra cosa que haya pasado hoy. Se giró hacia el resto del grupo, completamente encendido. Kaminari.
Cambio de planes. Ya no solo celebramos que Todoroki llegó al segundo puesto del ranking. También celebramos que Tori volvió con nosotros. Eso levantó un coro inmediato de voces, risas, quejas y comentarios por todos lados. Zero. Eso sí es una celebración. Mina. Sí, totalmente. Shoto. Qué considerado. Kaminari. Todoroki, no te pongas sensible. Tu segundo puesto sigue importando, pero esto también cuenta. Eso hizo reír a medio salón otra vez. Y Ida finalmente logró acercarse. Seguía visiblemente emocionado, aunque intentaba mantener cierta dignidad en el proceso. No le estaba saliendo del todo bien. Ida. Tori, realmente es una alegría verte aquí. Tori lo miró con una sonrisa cálida. Tori. Gracias, Ida. Ida. Debo admitir que esta es, sin duda, una de las sorpresas más impactantes que hemos recibido en muchísimo tiempo. Y, si me permites añadirlo, preferiría que futuras apariciones de esta magnitud se anunciaran con algo más de anticipación. Kaminari. Eso. Exactamente eso. Tori. Lo tendré en cuenta la próxima vez. Tsuyu se acercó después, más tranquila, como siempre. No necesitó exagerar nada, su sonrisa pequeña y el modo en que la miraba bastaban. Tsuyu. Me alegra verte aquí, Tori-chan. La bicolor se enterneció de inmediato. Tori. Gracias, Tsuyu. Se siente bien verte con todos otra vez, Kero. Tori. Sí. Creo que a mí también. Zero fue el siguiente, todavía con esa expresión de incredulidad divertida. Zero. En serio, todavía no puedo creer que estés aquí parada como si nada, Tori. Bueno, no estoy haciendo como si nada. Por dentro estoy un poco en crisis. Zero. Ah, bien. Eso me tranquiliza. Ya parecía demasiado perfecto. Aoyama se acercó un poco más tarde, elegante como siempre, aunque esta vez incluso él parecía haber dejado de lado parte de su teatralidad habitual. La observó con una sonrisa más suave de lo normal. Aoyama. Te ves radiante. Tori soltó una pequeña risa. Tori. Tú sigues exactamente igual. Aoyama. Y tú también. Eso le sacó otra sonrisa. Desde más atrás, Toru ya estaba hablando por encima de todos, completamente emocionada. Toru. Yo sabía que estaban escondiendo algo. Lo sabía. No se puede confiar en Midoriya cuando pone esa cara de no pasa nada, ese Izuku. No pongo ninguna cara. Hiro. Sí la pones. Hiro, en cambio, no se movió demasiado de su lugar, porque ella sí ya la había visto en el operativo. Pero aún así la miraba con una media sonrisa que decía lo suficiente. Eijiro también sonreía desde su sitio, mucho más relajado ahora que todo era una reunión y no una emergencia. Shinzo, apoyado un poco más atrás, la saludó con un gesto tranquilo de cabeza, sobrio como siempre, pero claramente satisfecho de verla ahí. Shoto se mantenía en su sitio, observándola con esa calma contenida tan suya, aunque la pequeña curva en su boca lo delataba por completo. Katsuki, sentado junto a Briar, la miró apenas de reojo con esa expresión seca de siempre, aunque para cualquiera que lo conociera bien era más que obvio que estaba contento de verla ahí de verdad. Tori sintió que el aire le entraba distinto, más liviano, más lleno. Había entrado nerviosa, con el cuerpo tenso, con el corazón demasiado rápido. Pero ahí, rodeada por voces conocidas, por miradas sorprendidas, por el cariño que seguía vivo en todos esos rostros pese al tiempo, por fin pudo dejar de sentirse como una intrusa regresando tarde. Mina fue la primera en recuperar la iniciativa. Mina. No se va a quedar en la entrada toda la noche. Siéntate con nosotros ya. Zero. Sí, ven. Después de casi matarnos de la impresión, mínimo tienes que quedarte toda la noche. Kaminari. Exacto. Y ahora sí, esto se volvió oficialmente una fiesta. Ochako. Sí, siéntate. La voz de Ochako fue más suave, pero no menos sincera. Momo. Nos debes al menos varias horas de conversación. Tori soltó una risa breve. Tori. Eso suena amenazante. Mina. Lo es. La bicolor giró un poco el rostro y buscó a Izuku con la mirada. Él seguía algo más atrás, observándolo todo con una sonrisa tranquila, una de esas que no necesitaban exagerarse porque ya lo decían todo. Cuando sus ojos se encontraron, el peliverde le sostuvo la mirada y apenas inclinó la cabeza, como diciéndole sin palabras que estaba bien. Que de verdad estaba bien. Eso fue suficiente. Tori dio por fin un paso completo dentro del salón. Luego otro. Y al pasar junto a Briar, su mejor amiga le dio un pequeño golpe en el brazo, casi invisible para el resto. Briar. Te dije que iba a salir bien. Tori. Cállate, solo te gusta tener la razón. Katsuki, a su lado, ni siquiera se molestó en mirarla de frente. Katsuki. Llegas tarde. Tori alzó una ceja. Tori.
Qué manera tan emocionante de recibirme. Katsuki. No arruines el momento. Eso le arrancó una sonrisa más amplia. Y así, entre abrazos, gritos, risas, miradas húmedas y una alegría que muchos ni siquiera intentaron ocultar, Tori dejó de ser solo la sorpresa de la noche. Volvió a ser, aunque fuera de golpe y después de demasiados años, una parte viva de ellos.